Buenos días a todos. ¿Quiénes han sido bendecidos por esta serie que hemos tratado en todos los 2 meses de honra? Nos vamos. Otra vez, ¿quiénes han sido bendecidos por esta temática que hemos traído de honra? Sabes, la semana pasada, sí, creo que sí, ¿verdad? Tuvimos el lanzamiento del Congreso de Mujeres, ¿cierto? La semana pasada. Ya tengo las fechas enredadas. Y para los que no saben, Dios habló este año para las mujeres, habló este año del Congreso, año de tiempo de restitución. Y una de las cosas, la enseñanza que Dios traía para este tiempo como primero para las mujeres, porque sabemos que cuando hablamos de restitución, todos queremos ser restituidos, ¿verdad? Yo quiero ver manos alzadas de quién no quiere ser restituido. ¿Quién no? Ay, me preocupé. ¿Cómo uno? ¿Cierto? Siempre hace la pregunta, ¿quién quiere ser restituido? Por eso lo hice lo contrario, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Muy difícilmente, y queremos ser restituidos, pero muy difícilmente queremos restituir la vida de otro. Y como yo sé que efectivamente todo este tiempo que vamos a estar en los precongresos, nos van a hablar de restitución, para mí era importante que las mujeres entendieran, y quiero que hoy toda la iglesia entienda, que no es solamente que nos restituyan, sino la importancia de restituir. Nos cuesta. Y sabes, algo que compartía con ellas también era que en otros tiempos hacíamos el lanzamiento del Congreso de Mujeres a mitad de año. Pero la verdad hay una urgencia en el corazón de Dios de bendecir a su pueblo. Y hay una urgencia de tocar todas las áreas, que todas las áreas sean restituidas. Y por esa razón no podíamos esperar hasta mitad de año para hacer el lanzamiento del Congreso. Porque Dios quiere que cuando llegue el Congreso, cuando sea el cierre del Congreso y en esa semana después, todas nuestras áreas hayan sido restituidas. Y yo quiero lanzar también ese tiempo de restitución para toda la iglesia. Porque Dios anhela bendecirnos. Dios anhela que como sus hijos y herederos podamos recibir la herencia que Él nos ha dejado. Y quiero hoy declarar sobre tu vida, porque estás tú hoy escuchando esta palabra, y para todo aquel que la va a ver grabada después, quiero declarar un año de restitución para tu vida. Y ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver restitución con honra? Es que tú no restituyes si tú no amas. Y si tú no amas, no honras. No honras. Y como a nosotros nos gusta que nos restituyan, y es difícil restituir, de la misma manera nos gusta que nos honren, pero no nos gusta honrar. Porque ese no me cae bien. Porque es que no se lo merece. Pero ¿por qué tengo yo que honrarle si él es el que me ha hecho daño? No nos gusta. El ser humano es así. Y todos pasamos por ahí. Yo no soy la excepción. Si ustedes creían que yo estaba hablando aquí porque yo era la excepción, están equivocados. Qué pena con ustedes. Lamento decepcionarlos, pero no soy la excepción, porque el único perfecto y santo es el que está allá arriba. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Y hemos sido bendecidos, como decía ahorita, con todo este tema de la honra. Y yo creo que una fecha como hoy, en donde estamos recordando la resurrección del Señor, es una fecha en que nosotros tenemos que efectivamente hacer unas introspecciones que se llama, amor, mirarnos hacia adentro y mirar si realmente estamos honrando su resurrección.
Porque quiero decirle algo, y en estos días estábamos en un congreso de mujeres que nos invitaron ayer, y antes de ayer estuvimos en una reunión solamente pastora. Y en medio de todo el congreso, yo le decía, Señor, conforme a una predicadora que dijo algo, yo decía, en el fondo de mi corazón yo anhelo que todos te honren de verdad. Que tú no vengas a este lugar a alzar las manos porque la voz de Jimena, de Pamela, de Adolfo, de John Esteban, de Valeria, te mueva las emociones y tú alces las manos y empiezas a cantar la canción porque qué letra tan bonita. Sino que realmente le alabes al que merece honra. Que tú vengas a este lugar no porque, bueno, asiste a una iglesia y el líder de la casa de pan y la líder seccional, que son las pastoras y los pastores, me la tienen montada y tengo que ir para quitármelos encima. Sino porque realmente tú vienes a buscarle porque le honras. Y sabe, yo le he llamado y quiero, no lo iba a decir enseguida, pero voy a decir el nombre del mensaje que tengo para hoy, para cada uno de ustedes y para mí también. Y el título del mensaje se llama Tú decides. Hoy estamos cerrando la temática, la serie Honra. Hoy la estamos cerrando. Y quiero que realmente quede en tu corazón sembrado lo que Dios ha querido transmitir en todos estos 2 meses con respecto a la honra. Hemos visto a todos los pastores que han pasado por aquí. A excepción de John Esteban, yo estuve en todas las prédicas, menos, perdóneme, el pastor Ricardo, menos en la del pastor Ricardo, pero a excepción de John Esteban, que puso todos los videos, yo les pedí una frasecita a cada uno. Pastores, regálenme una frase en la cual ustedes, en esa frase, resuman lo que ustedes quisieron transmitir a la iglesia. Y quiero recordártela para aquellos que no estuvieron y para aquellos que también estuvieron en las prédicas o los que no estuvieron, pero se la vieron. Porque de verdad quiero que esa semilla no se te olvide. Porque si tú estás en este lugar, hiciste parte de las enseñanzas que Dios trajo, es porque Dios quiere hablarte. Y la pastora Natalia nos hablaba de cómo nuestra honra al Señor va a verse acompañada hacia la honra de los demás. Y esa es la que nos cuesta. Esa es la que nos cuesta muchas veces. Honrar a las autoridades, honrar a los pastores, honrar a los líderes, honrar al que merece honra también. Nos cuesta, pero si decimos honrar a Dios, tenemos que honrar a los demás. La pastora Gise, ¿quién se acuerda de la enseñanza de la pastora Gise? ¿Cómo? Evangelión. Pero ¿se acuerdan de una frase específica que decía, no me puedo quedar callado? Yo tengo que transmitir la cultura de honra a los demás. Porque es que, como yo decía, si tú haces parte de una comunidad, se tiene que ver reflejado en ti que haces parte de esa comunidad. Y siempre que hablo de esto me acuerdo en algún momento un texto que leí de las pandillas. Cuando tú quieres ser aceptado por una pandilla o tienes que entrar o quieres entrar a una pandilla, porque quiero decirle, la frase de ellos es somos familia. Esa es la frase de ellos. Esta es tu familia, somos familia. Es tan triste porque definitivamente las personas que entran son carentes de amor. Carentes de amor. Y para ser parte de esto tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer eso. O sea, mostrar literalmente la cultura de lo que es pertenecer a una pandilla. Entonces, si nosotros nos decimos llamar hijos de Dios, nosotros tenemos que mostrar y hacer lo que el Padre nos envió a hacer, que fue hacer discípulos, no quedarnos callados, ¿verdad? El pastor Ricardo nos hablaba de, por honrar a Dios, somos llamados a sembrar. A sembrar. La pastora Jimena, Dios le da honra a quien le honra. El pastor Elías, ¿cuál es la honra que sale de tu corazón? La pastora Francia,
que yo creo que todos quedaron también marcados con esa prédica. Dice, como Jesús, como por honrar a su padre, cumplió con su código de honor. Como Jesús, por honrar a su padre, cumplió con su código de honor. Y el pastor John Esteban, el domingo pasado, nos hablaba de los principios de honra para una vida próspera. Para una vida próspera. Así que hemos aprendido bastante, creo que sobre la honra, ¿verdad? Y yo quiero aquí tomar la última enseñanza del pastor John Esteban, donde habla de los principios importantes, ¿verdad? De lo que es la honra, los principios que te llevan a una vida próspera con el Señor y de la bendición tan grande que nosotros al final recibimos por honrarle a aquel que se merece honra. Y yo quiero hoy cerrar dejando en tu corazón cuán importante es honrar al Señor. Porque hemos visto que honrar a los padres nos trae largura de vida, que honrar con las finanzas, honrar. Hemos aprendido de todo. Pero hoy quiero cerrar dándole lugar al que se merece el primer lugar. Que en nuestros corazones realmente palpite por honrar, repito, a aquel que se merece honra. Y el secreto de la bendición, ¿quiénes quieren ser bendecidos? Amén, ¿verdad? Y el secreto de la bendición está en honrar a Dios. Y una de las cosas que sucede cuando honramos a Dios es que tendremos su presencia todo el tiempo. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 15:2. Yo la tengo en la Nueva Versión Internacional. Segunda de Crónicas 15:2 dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Miren esto. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ¿qué? Ustedes estén con Él. Si le buscan, Él dejará que ustedes le hallen. Pero si lo abandonas, Él los abandonará. Wow. Yo te quiero decir algo. Yo no sé qué sería de mi vida hoy en día si la presencia de Dios a mí me abandonara. En estos días hablábamos con alguien y yo le decía, si a mí me preguntan cuál es el momento en donde tú más has sentido la presencia de Dios, en el proceso de mi mamá. Porque Él me mostró paso a paso lo que iba a suceder. Y quiero decirles, si Él no hace eso conmigo, si yo no siento su presencia, yo me hubiese vuelto loca. Porque no es fácil que tu mamá esté en el cuarto piso y tú vas subiendo por el segundo y la oigas gritar de dolor. No es fácil. ¿Quién quiere entrar? Pero porque la presencia de Dios iba conmigo, Él me daba fuerza, me levantaba y me ayudaba a enfrentar. Por eso digo, hoy yo no sé qué sería de mí sin la presencia de Dios. Y si yo quiero que la presencia de Dios vaya conmigo, yo tengo que buscarla. Yo le decía a las mujeres, yo no puedo pretender recoger la cosecha de algo que no es sembrado. Yo no puedo pretender que la presencia de Dios esté conmigo si yo no la busco. Entonces, si yo no la busco para tomar decisiones, si yo no la busco para preguntarle sobre mi cotidianidad, entonces después no decía, Señor, ¿dónde estás tú? Porque Él literalmente dice aquí que está con los que le buscan. Esos que le buscan, le hallan y le encuentran. Entonces, qué hermoso es honrar la presencia de Dios, porque a la final la bendición que trae es que Él irá conmigo donde quiera que yo vaya. Yo no creo literalmente, yo no creo que en esta iglesia pase que la presencia de Dios la querramos tendrá a un lado. Y sabes, a veces se vuelve tan familiar. Como que eso que sabemos que el hijo está en el cuarto con el celular viendo muñequitos. Y la presencia de Dios se ha vuelto tan familiar que no le damos la importancia que realmente amerita.
de verdad. Y pretendemos muchas veces recoger lo que no hemos sembrado. Y hay unos personajes en la Biblia que muestran literalmente lo que es honrar la presencia y lo que es no honrar la presencia. Y yo no voy a entrar a leer textualmente lo que dice la palabra, pero estos dos personajes son Abinadab y ¿quién más? ¿Quién más? Obed-edom. En la casa de Abinadab, la presencia de Dios, el arca, era un instrumento más, un artículo más en la casa. Pero en la casa de Obed-edom honraron el arca, honraron la presencia y por ende el Señor bendijo. Pero repito, nosotros muchas veces queremos portar la presencia sin buscarla. Y yo siempre he dicho que el Señor es un caballero. Él no entra donde no lo han invitado. Yo te voy a decir una cosa. Si a ti no te quieren en una casa, tú vas a ir. A que te den mala cara, a que te traten mal, a que no te atiendan. Seamos sinceros, ¿a ti te gustaría ir? No, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría el Señor? O sea, el Señor no va a entrar a una casa en la cual tú no le has permitido, no le has abierto la puerta de tu casa y de tu corazón para que haga lo que tenga que hacer. Y nosotros sabemos realmente la bendición tan grande que es ir con la presencia de Dios donde quiera que vayamos, pero no la valoramos. Y como decía yo que Esteban, repito, una de los principios de la vida próspera, realmente yo entre eso veo cómo honrar la presencia de Dios todo el tiempo. Tener la presencia de Dios todo el tiempo. Para mí eso es un principio, es algo que debe ser importante para mí. De verdad, iglesia, si nosotros reconociéramos la autoridad, el poder que hay en honrar la presencia, la quisiéramos todo el tiempo. Nos evitaríamos tantas cosas. Y lo segundo que quiero hablarte es que si obedecemos, tendremos respuesta. Primero es, si honras a Dios, tendrás presencia. Si honras a Dios, obedeces y obtendrás respuesta. Vámonos a Primera de Crónica 28:9. Yo tengo lenguaje actual. Y dice, Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso, obedécelo con amor y de buena gana. A mí me encanta esta versión. ¿Qué dice? ¿Que lo obedezcamos cómo? ¿Que lo obedezcamos cómo? Con amor y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará por siempre. Por siempre. ¿Sabes? Muchas veces engañamos a los demás, nos engañamos a nosotros mismos y creemos y pretendemos engañar a Dios. Pero Él conoce, dice la palabra, que todos nuestros pensamientos. Y no solamente basta buscar la presencia de Dios, porque si tú la buscas es porque quieres encontrar algo también, ¿verdad? Sino obedecer lo que el Padre está hablando. Porque si tú quieres respuesta de Dios en alguna circunstancia, tú debes obedecer, buscarle y obedecer lo que Él te está enviando a hacer. En cada situación, repito, de nuestra vida, si tú quieres ver la manifestación de Dios, si tú quieres ver respuesta de Dios en tu vida, tienes que obedecer. Hay palabras que han sido lanzadas a nuestras vidas que no han venido a cumplimiento. Una porque no es el tiempo, pero las otras porque no hemos obedecido. No hemos obedecido. Entonces, si queremos ver respuesta de Dios, que es una de las bendiciones, cuando honramos, vemos respuesta. ¿Pero por qué? Simplemente porque obedecemos. No pretendamos ver a Dios si no caminamos bajo su dirección,
bajo su guianza, bajo lo que Él nos está enviando a hacer. Repito, cuando vemos resultados negativos, entonces preguntamos, Señor, ¿dónde estabas tú? Pero es que realmente yo busqué la presencia, Él me habló, pero no obedecí. Yo quise hacer todo lo contrario, porque el ser humano es así, siempre tiende a hacer todo lo contrario. El ser humano es así, definitivamente. Lo tercero que quiero traer hoy, si honras a Dios, tendrás su protección. Wow. ¿Sabes? Tú y yo no sabemos de cuántas nos ha librado el Señor. Tú y yo no sabemos cuántos ángeles alrededor han habido en tu vida y en la mía que han sido esos escuderos, esos guardaespaldas que han quitado de alrededor todo lo que el enemigo ha querido hacer con nosotros. Y qué hermoso saber que yo tengo un Padre que me cuida, que aún dormida me cuida todavía. Y qué hermoso saber que cuando yo honro al Señor, Él siempre me protege. ¿Sabes? Hay una historia también del rey Nabucodonosor. Él envió a hacer una estatua y mandó que todos se postraran y se inclinaran ante la estatua cuando sonaran los instrumentos. Pero 3 personajes, Sadrach, Mesach, ¿y cuál es el otro? Abednego, no se inclinaron ante la estatua. Yo digo, wow, estos hombres son valientes, porque a esto no les importó. La consecuencia que eso podía traer a ellos no les importó en absoluto. Pero ¿sabes por qué lo hicieron? Porque ellos sabían, yo digo que ellos tenían la convicción de que si hacían lo correcto, Dios iba a respaldar lo que ellos estaban haciendo. Y la palabra en Daniel 3:29 dice textualmente, dice, no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Mira qué hermoso el Señor. Dice, no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No importa de dónde sea ni qué idioma hable. Estos 3 jóvenes no se inclinaron ante lo que el rey había dictaminado. ¿Cuántas veces nosotros no nos inclinamos ante nuestros propios deseos, pasiones? ¿Cuántas veces no nos inclinamos ante circunstancias que nos hacen temblar? Y dudamos muchas veces de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Preferimos literalmente, por el temor, por el miedo, desconocer y honrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por temor, por agradar a otros. Literalmente muchas veces nos inclinamos por lo que el otro quiere de mí, por lo que el otro quiere esperar de mí, por agradar a otros. Y quiero leer textualmente lo que Dios me regala a veces. Nos avergonzamos de portar la cultura del reino por el qué dirán. Nos avergonzamos de portar la cultura del reino por el qué dirán. Y eso es deshonra. Porque si Dios ha hecho milagro en tu vida y en la mía, porque sí la ha hecho. Yo quiero que alguien me alce la mano en esta mañana. Si me dice, pastora, es que no ha hecho nada en mi vida. Pero sabes, ante el mundo nos avergonzamos muchas veces. Muchas veces de decir yo soy hija, soy hijo de Dios. Y esto no lo voy a hacer. Muchas veces nos avergonzamos, iglesia. Y de verdad que quiero estremecer tu corazón. Porque yo no quiero que esta serie de honra pase como pañitos de agua tibia o como lo decía, alzar las manos en tiempos de adoración porque la canción es bonita, sino que realmente en el corazón sea estremecido y tú puedas entender y yo pueda entender también
quién es el Señor en nuestras vidas. Porque si tú no le has dado el lugar que Él se merece, si tú no le has dado la honra que Él se merece, yo te quiero decir algo con temor y temblor. No haces nada aquí. No haces nada. Porque entonces las palabras no entran por un oído y no salen por el otro. Pero la transformación no se está viendo. No honramos al Señor. Al mismo Jesús no le importó en los días como hoy recordar que Él tenía que cumplir y obedecer lo que el Padre le estaba diciendo. Y como le decía a la mujer, ¿Él acaso tenía que pagar por ti y por mí? ¿Por qué? Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por obedecer al Padre. Pero también porque sabía que al final Dios estaría con Él en medio de eso. Y que Él sería resucitado. Y que la victoria vendría. Pero muchas veces tambaleamos ante las circunstancias y negamos al Señor. Porque no creemos en que Él estará con nosotros, en que su protección irá con nosotros a todos lados. Y nos inclinamos literal ante las cosas que pasan diariamente. Quiero decirles una cosa, yo me autoanalizaba con esto. Yo no vengo a decirles aquí algo que Dios no me haya hablado. Y lo digo también con temor y temblor, porque esto no se puede convertir en una muletilla para el que todo se para, el que se para aquí en un altar. Y no hablo solamente de este altar, sino de todos los altares que hay en el mundo. Porque la palabra tiene que ser quebrada primeramente en el que está aquí. Y se tiene que ver la transformación primeramente en el que está aquí para que con autoridad la pueda lanzar. Pero iglesia, yo te digo hoy y te pido que no te inclines hacia lo que el alrededor te está mostrando, que va en contra de lo que tenemos que reflejar como hijos de Dios. Y no tengas temor, porque donde quiera que vayamos, Dios estará con nosotros. Él será nuestro defensor, nuestro abogado. Él no nos dejará en vergüenza. Y antes, por el contrario, la gente dirá, como decían aquí, mira el Dios de Él. No te metas con Él, porque Él tiene un Dios que tú no tienes idea. Yo no sé si ustedes han conocido la historia, pero yo he leído historias de personas que van caminando por un lugar oscuro y de pronto vienen unos tipos como a atracarlo, a hacerle daño y se quedan como paralizados. He escuchado testimonios de eso. He escuchado testimonios y dicen, ven acá, y iba con 2 guardaespaldas, iba con 2 hombres grandes. ¿Dónde? Si iba solo. Porque cuando tú y yo portamos portamos la presencia de Dios, cuando tú y yo portamos la cultura de Dios, cuando tú y yo no negociamos, cuando tú y yo sabemos la importancia de la presencia, cuando tú y yo sabemos la importancia de obedecer, no hay nadie que pueda con nosotros. Pero no pretendamos decir ser hijos de Dios cuando realmente no lo estamos reflejando. Cuando no realmente lo estamos honrando con todo nuestro ser. Realmente cuando nosotros digamos que somos hijos, que se vea reflejado en cada uno de nosotros. ¿Sabe? La Biblia está llena de hombres y mujeres que han sido bendecidos por el Señor. Aquellos que han obedecido, ¿verdad? Que ven la importancia de la presencia de Dios. La presencia de Dios va con ellos, que han obedecido y por cuanto han salido victoriosos porque Dios les ha protegido. Pero también vemos historia de aquellos hombres que literalmente decidieron abandonar la presencia y Dios también les abandonó. Y la maldición que vino sobre ellos. Y yo no te quiero hoy mostrar a un Dios cruel, pero ¿cómo así que la maldición? Pero es que yo les quiero decir una cosa. Cada mala acción tiene una consecuencia. Cada cosa que hacemos mal tiene una consecuencia. Es como el hijo, ¿verdad? Tú le dices, si quieres negociar algunas cosas con él, tú le dices, si haces esto, te doy esto. Pero si tú te portas mal y no me obedeces, ¿verdad? Una infidencia aquí, como dice John Esteban, a veces que no están las hermanas, pero bueno. Una vez nuestra hija
le dimos hablamos con ella y le pusimos unos límites y literalmente le dije, en los límites que le pusimos, si no obedeces, se te quita el celular. Y quién sabe cuándo se te devuelva. La primera, va a la primera. Ojo, que se te quita el celular. La segunda, va a la segunda. Se te quita el celular. Tenía 12 añitos más o menos ella. La tercera, yo no hablé. Le quité el celular, le dije a los 15, te lo devuelvo. ¡Ay, pastora! Ya yo lo había hablado. O sea, si tú no obedeces al Señor, si tú no obedeces las pautas que Dios te está dando, ¿cómo pretendemos que Dios respalde lo que hacemos y que la presencia de Dios vaya y que además por encima de eso me proteja de lo que el enemigo quiere hacer a través de esa circunstancia? Por Dios. Entonces con estos 3 puntos te quise mostrar que honrar la presencia es portar la presencia todo el tiempo, obtener respuesta a través de la obediencia y además que Él va con nosotros donde quiera que vaya y su protección irá con nosotros. Con nosotros. Y todos hemos sido testigos de eso, ¿o no? Qué rico cuando lo obedecemos, ¿verdad? Y vemos que Él dice uno, Dios mío, Dios está en esto. Vemos que todo se facilita, vemos que todo se da, vemos cómo Dios nos guarda, cómo nos protege. Pero muchas veces se nos dificulta. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuáles son esas cosas? Te acabo de dar, de la cantidad que hay, te acabo de dar, de pronto decir, de 3 beneficios para nuestra vida, que significa honrar a Dios. Los 3 beneficios que obtenemos. Y yo creo que todos, por lo menos yo los quiero. Yo no sé si tú, pero yo quiero esos 3 beneficios en mi vida. Y yo sé que habrá muchos más. Y si tú estudias la palabra, Dios te mostrará más. Pero le decía, Señor, ¿por qué se nos complica tanto? ¿Por qué se nos complica tanto honrarte? ¿Qué es lo que impide que yo te honre como realmente tú te lo mereces? ¿Qué es eso que me impide? Y ayer el Señor me mostraba 3 cosas también. Pero en medio de la alabanza a la oficina, el Señor me mostró la 4ª y que no es menos importante. Y la primera de ellas, una de las cosas que a nosotros nos impide honrar al Señor como Él se merece, es nuestra propia voluntad. Que en otro nombre es el orgullo. Hacer nuestra propia voluntad. La palabra dice en Romanos 12:2, y lo sabemos, yo creo que todos no lo sabemos porque el año pasado ondeamos bastante en eso, ¿verdad? En la serie. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:2? Ajá. ¿Y que la voluntad de Dios era? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotras. No la sabemos porque todo el mundo lo dice. Y entonces, ¿por qué siempre queremos hacer nuestra propia voluntad? Proverbios 16:18. Escucha bien esto. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasará. Ay. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No, aquí no hay, ¿verdad? No. Yo creo que eso fue en el Congreso ayer. No vinieron. No, qué mentira, Dios mío. Perdona, lo que están viendo son así. El orgulloso y el arrogante que dice que al final de cuentas, ¿sabes? Que no honramos a Dios cuando no aceptamos lo que Él está direccionando en nuestras vidas. No le honramos. Porque, repito, queremos hacer nuestra propia voluntad sin consultarle, porque nos parece mejor así. Porque estamos tan afanados en tomar una decisión que no tenemos ni siquiera 5 minutos para postrarme y decir, ir a la presencia y decirle, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo ante esta circunstancia, papá, pero háblame que yo te quiero obedecer. No. Nosotros vamos, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo ante esta circunstancia. Chao, y camine.
Y entonces, ¿qué tengo que hacer? No, yo voy a hacer esto y esto. Oye, Juanito, ven acá. Y yo estoy pasando por esta circunstancia. ¿Tú qué crees que tengo que hacer? No, mira, esto. Oye, sí, verdad. Sí, porque a mí me solucionó. Oye, tienes razón, lo voy a hacer así. Y tenga. Ay, Señor. Ay, por favor. Es que le hiciste más caso a lo que te decía el otro o a nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Pero si la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, ¿por qué nos cuesta? Orgullo por creer saber más que Dios. Wow, tremendo eso. ¿Y cuántas veces nos hemos visto envueltos en cosas que, por no preguntarle al Señor, y sabe, y no obedecer su voluntad es deshonra? Querer hacer nuestra voluntad siempre nos impide honrar al Señor. ¿Para qué entonces va a hablar? O sea, y a veces, de verdad, yo a veces digo, Señor, a veces tú te quedas en silencio. ¿Será que es que estoy siendo muy desobediente? Pero ¿para qué quieres que te hable si ya te lo he dicho varias veces y nada? O sea, ¿ya para qué hablo? Hazlo tú, pues tú lo sabes hacer mejor que yo, hazlo tú. Cada vez que nosotros realmente tengamos que, ojalá, más bien, todos los días de nuestra vida, al levantarnos, antes de bajar de la cama, orarle al Señor y pedirle que nos dé dirección. Porque eso es honrar a aquel que te creó. Eso es honrar a aquel que te creó. Lo segundo es el pecado. Uy, no, qué palabra tan fuerte. Yo creo que a muchos esa palabra, el pecado, ¿verdad? Pero el pecado, yo busco un significado, digamos que cotidiano. Y el pecado es no hacer lo correcto. Algo que no aporta a lo recto. Y yo te voy a decir algo. Y esta frase me la he escuchado varias veces. Yo no necesito saberme la Biblia de Génesis y Apocalipsis para saber cuándo estoy haciendo algo correcto y algo incorrecto. Porque es que está aquí, ve, en uno, el renalguir del Espíritu que nos está mostrando. Pero repito, queremos hacer lo que nosotros querramos. Desobedecer su palabra. Hacer lo correcto es hacer lo que dice su palabra. Lo que dice su palabra. Y vamos a Romanos 3, 23, 24. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Qué hermoso lo que dice el Señor en la cruz, ¿verdad? Y repito, recordarlo en este tiempo. Pero es algo que tiene que ser un recordatorio diario. Porque el pecado nos aleja de honrar a Dios. El pecado nos aleja literalmente de lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Como hijos de Dios y dentro de la cultura del reino está hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es honrar su presencia. Es honrar su presencia. Y lo tercero es el deleite por el mundo. Nos aleja de honrar. Y a veces cuando dicen, no, eso es del mundo. Nosotros estamos dentro del mundo. Pero esa frase textualmente, o yo la miro realmente para aquellos que hacen lo incorrecto, ¿verdad? La palabra en primera de Juan 2:15 dice, no querrán ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quien lo hace no ama a Dios el Padre. No lo ama. Los deleites del mundo. Muchas veces queremos lo que el otro tiene sin importar nada. Porque es que siempre le hemos dicho, el enemigo siempre te va a mostrar lo bonito. Él no te va a mostrar algo maluco. Pero preferimos literalmente vivir así que vivir como Dios nos manda a vivir. Y repito, estamos hablando de honra.
Y vivir todo lo contrario a lo que Dios nos demanda como hijos es deshonrarlo. Y querer lo que tiene el mundo nos aleja y nos impide honrar la presencia de Dios. Nos impide honrar la presencia de Dios. Correr detrás de los deleites del mundo nos hace mostrar como cristianos, como hijos, una imagen equivocada de nuestro Padre. Y eso que eres cristiano. Y eso que tú vas a la iglesia. Y no solamente lo de afuera, sino también lo de aquí. Los que están dentro. Yo creo que dentro nos damos más palos. Dentro nos damos más palos. ¿Cuántas veces quizás nos hemos también inclinado hacia esos deleites del mundo? Por las circunstancias que estemos viviendo, preferimos dejar de hacer lo correcto, lo que Dios nos ha hablado, para agradar el mundo. No podemos honrar al Señor si eso lo estamos haciendo. ¿Sabes? La palabra dice que el tibio, ¿qué? Lo vomitará. Entonces, con el Señor no podemos jugar, porque yo le decía anteriormente que creemos engañar a Dios, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Y tú de pronto no lo has dicho con palabras, pero Dios ya los conoce. Dios ya los conoce. Entonces no podemos pretender jugar con Dios. O somos o no somos. Que hay un proceso, sí. Que Dios entiende el proceso, sí. Él lo entiende. Pero Él tiene que ver la intención de tu corazón. La intención de nuestro corazón de agradarle en todo momento. Y que cuando nos equivoquemos realmente vayamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es decirle, ay Señor, perdóname. No. Es no volver a hacerlo. Es corregirlo. Y eso hace parte, repito, de la cultura de honra. Y eso hace parte de honrar a Dios. Porque, ¿sabes? Yo no sé cuántos aquí le dicen, ay, te pareces a tu papá. Te pareces a tu mamá. Hablas igualito a tu mamá. Caminas igualito a tu papá. Es que si nosotros tenemos el ADN del Señor, nosotros tenemos que caminar, hablar y actuar como Él lo hace. Porque se tiene que ver reflejado. Pero yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide honrar a Dios? ¿Qué te impide honrar a Dios? Y lo cuarto que el Señor me regalaba. Y sabe, muchas veces no reconocemos al Padre. Muchas veces no honramos al Padre. Porque la imagen del Padre ha sido equivocada en lo natural. Y pierdes la identidad de hijo. Cuando nosotros realmente no entendemos que somos hijos de Dios, no aceptamos su identidad. Y eso nos impide honrar. Eso nos impide amarle. Eso nos impide adorarle, alabarle. La palabra en Juan 1, 11, 12 dice, la palabra vino a vivir a este mundo. Mira lo que dice. La palabra vino ¿a qué? A vivir a este mundo. Pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Queremos tener el ADN del Padre, queremos honrar su presencia, queremos honrar a aquel que te creó. Él nos creó absolutamente a todos, pero no todos somos hijos, sino aquellos que la aceptan en su corazón. Y cuando tú la aceptas en su corazón, permites también que Él sea transformado en tu vida. Una de las cosas que hablamos en el bautismo es dejar el viejo hombre para que Dios haga un hombre nuevo en cada uno de nosotros. Pero cuando nuestra identidad de hijo está bloqueada, no podemos honrarlo. Y aquí Dios me recordaba mi propio testimonio. Cuando yo inicié en la iglesia, éramos como 11 muchachos liderando el grupo de jóvenes, porque en ese momento no había grupo de jóvenes en la iglesia, se había disuelto y no había.
Y yo recuerdo que yo estaba en un congreso de jóvenes, un tiempo hermoso, maravilloso. Habían como, siempre habían como 600, 700 jóvenes de toda la misión. Y yo veía como todos mis amigos que me acompañaban en el liderazgo, en medio de la alabanza y la adoración, eran quebrantados realmente, sus corazones eran quebrantados realmente por la presencia de Dios. Y yo estaba allí y alzaba mis manos y adoraba a Dios, pero yo sabía que había algo que me bloqueaba todavía para honrarle como era debido. Para honrarle. Y Dios me recordaba que efectivamente mi relación con mi padre natural no había sido la mejor. Y eso me bloqueaba a poder aceptar una identidad como mi padre espiritual. Porque realmente cuando tú vives procesos difíciles con tu papá o con tu mamá, en muchas ocasiones, y yo no puedo venir aquí a decir las cosas que no son, porque es la realidad, en muchas ocasiones los hijos no quisieran que esos fueran sus padres. Niegas la identidad, la niegas. Y eso me pasaba a mí con el Señor, pero no obstante con esto, también hubieron personas dentro de la iglesia que para mí, de una u otra forma, significaban una autoridad sobre mi vida, que protegían, que me guardaban, que también en algún momento fue quebrada esa imagen. Pero Dios literalmente me mostraba que mi identidad tiene que estar en Él. Mi caminar, mi ADN. Yo quiero decirte, iglesia, yo no estoy para agradarte a ti. Yo no quiero tus aplausos. Yo no quiero que cuando me baje diga, ay, pastora, qué bien lo hizo. Eso es honra, gracias, de verdad. Y no lo voy a deshonrar. Pero, ¿sabes? Por encima de eso, yo quiero agradarle al que está allá arriba. Yo quiero honrar al que está allá arriba. Porque el día que Dios me llame, de nada me va a servir lo que ustedes, la imagen o la descripción que ustedes tienen de mí, sino lo que Dios piensa de mí. Y tú hoy tienes la decisión, por eso la enseñanza se llama tú decides. Tú hoy tienes la decisión de honrar al Padre y obtener todos los beneficios que eso trae, todas las bendiciones que se trae. Porque no vamos por la bendición, sino por el que bendice. O literalmente seguir dejando aquellas cosas que te están impidiendo honrarle como Él se merece. Honrarle como Él se merece. Tú hoy tienes la decisión de que realmente valga la pena lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí, que también se ha vuelto familiar. Porque si nosotros realmente entendiéramos lo que Él hizo, muchas cosas no haríamos. Y tomáramos la autoridad que realmente tenemos como hijos, pero la identidad se pierde. No permitas que tu identidad te la dé el mundo. No permitas que tu identidad te la dé tu hermano. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Entonces yo te hago la pregunta, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué tienes que soltar? ¿Decides honrar a Dios o decides deshonrarlo? Yo le pido a los de la alabanza que puedan subir en este momento. Y quiero que ahí sentado, ni siquiera te pares. ¿Sabes por qué? Repito, yo anhelo que los corazones de los hijos de Dios realmente sean quebrantados. Porque podemos estar de pie, pero nuestro corazón puede estar sentado. Y podemos quizás, repito, creer engañar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña. Y en esta mañana no vengas, de verdad, no quiero que te levantes como algo rutinario o que sucede cada vez que la alabanza suena, sino que yo quiero que vayas a tu corazón. Y a los jóvenes que están aquí, yo también quiero que vayan a su corazón. Porque el mundo, y quiero decírselo a todos los jóvenes que están aquí, el mundo quiere ofrecerle cosas inadecuadas. No se inclinen, jóvenes,
no se inclinen hacia las cosas de este mundo, hacia el deleite de este mundo. Permanece en lo que Dios ha dicho de ti. Permanece en lo que Dios ha hablado a tu vida. Porque sé que al final verás bendiciones sobre ti. Simplemente, iglesia, cierra tus ojos ahí donde estás.